Antes de continuar con el vídeo, me gustaría dedicaros un momento para hablar de la última obra de mi amigo Kentinel Studios. Conocido anteriormente como El Legado de 3DFX, es un experto a todo lo que se refiere con tarjetas gráficas, y en su última obra, El Legado de las Olvidadas, cuenta la historia de diferentes empresas que desarrollaron tecnología gráfica que a día de hoy han sido olvidadas, pero que su legado ha dejado huella en el PC. Si os gustan las historias del hardware, este libro no os va a decepcionar, y podéis apoyar al Kickstarter para la primera edición de este libro en el enlace que os dejaré en la descripción. Ahora sí que sí, os dejo con Tunguska y la i740. Espero que os guste. Bienvenidos, queridos amigos, a otro vídeo de RetroZone, la zona retro de PC Gaming en español. Estamos a comienzos de 1998 cuando Intel saca su chip gráfico, el i740, cuyo único objetivo en el mercado era popularizar el puerto AGP. Este puerto, el puerto AGP, que llevaba con nosotros ya 2 años, desde el año 1996, tenía o aportaba una serie de mejoras con respecto al bus PCI que eran bastante notables y bastante interesantes. Hay que decir que el puerto AGP fue diseñado exclusivamente para el uso con tarjetas gráficas y se basaba en las especificaciones del PCI 2.1. Este puerto AGP tenía 3 grandes características que lo diferenciaban claramente del bus PCI. Una de ellas es que su frecuencia de trabajo correspondía con el doble, en lugar de 33 MHz pasaba a 66. La segunda gran mejora que tenía el puerto AGP es que permitía a la tarjeta gráfica acceso directo a la memoria RAM del sistema para el almacenamiento de texturas, aunque cabe decir que esta característica no fue utilizada en exceso porque a medida que fueron pasando los años y los juegos traían texturas cada vez más y más grandes, estaba fuertemente penalizada, dado que bueno, el acceso a la memoria RAM no era todo lo rápido que tendría que ser. En el papel y teóricamente todo es maravilloso, pero luego en la práctica las cosas son muy diferentes. Y tercero, y para mí la característica fundamental, es que permitía que la tarjeta gráfica tuviese una línea de comunicación única y particular con lo que sería la CPU. En una configuración clásica, con diferentes tarjetas conectadas en los puertos PCI, todas estas tarjetas tenían que compartir el ancho de banda, por lo que en, digamos, tareas de alto o alta demanda de recursos, como pueden ser los videojuegos, la tarjeta gráfica, si tenía demasiados compañeros de viaje, demasiadas tarjetas, que si el módem, que si la tarjeta de sonido, pues todo ello iba en perjuicio del rendimiento que la tarjeta gráfica nos pudiese dar. Y aquí tenemos a una de esas tarjetas con chip i740, concretamente la Asus V2740TV. AGP, por supuesto. Hay alguna versión PCI de tarjetas con i740. Creo que cierta empresa, Real 3D, tiene algún que otro modelo. Bueno, lo normal es encontrársela en AGP. Estas tarjetas tienen entre 8 y 2 megas de memoria. Esta memoria la utilizan más que para otra cosa para temas de geometría, dado que las texturas las almacenan en la memoria RAM del sistema. Era una de las características innovadoras del puerto AGP. Pero ya os digo, eso era extraordinariamente lento y al final los fabricantes pues optaron por hacer tarjetas con cada vez más memoria. 128, 256 en AGP existieron. Dado que el acceso a las texturas dentro o a través de la propia memoria de la tarjeta era 8 veces más rápido que acudir al sistema, a la propia memoria y traer dicha memoria a lo que sería la tarjeta gráfica. Esta tarjeta concretamente, el chip funciona a 66 MHz y la memoria funciona a 100 MHz. Son unas velocidades que para la época, pues oye, no son nada despreciables. Tiene compatibilidad con DirectX 5, OpenGL 1.1, ¿qué más os puedo contar? Es AGP2X, tiene un TMU, que básicamente es un subproceso dentro del chip que se encarga de aplicar las texturas sobre los píxeles
y tiene un ROP, que es otro subproceso dentro del chip que se encarga de almacenar la información de los píxeles. Una Voodoo, por ejemplo, una Voodoo 2, pues tiene 2 TMUs, es capaz de aplicar 2 texturas sobre un solo píxel. No importaba demasiado y inicialmente me refiero porque no había juegos con doble textura, y ahí pues bueno, esta tarjetita hace lo que puede. No lo hace mal, todo hay que decirlo, no lo hace mal. Yo pensé que lo iba a hacer mucho peor, luego en las pruebas lo veremos. Y daré mi opinión al respecto, sobre si es una tarjeta que bajo mi punto de vista es interesante o no para la construcción de un ordenador retro. En agosto del 99, solo 18 meses después, Intel retira dicha tarjeta del mercado. Y aquí va a empezar algo mágico para todos nosotros. Y no me refiero a que salga ninguna otra tarjeta o que... no, para nada. Intel no se olvida de este chip gráfico. Lo coge y lo mejora. Pero lo mejora para integrarlo... Ya he dicho 3 cosas muy interesantes. Intel, gráficos, integrarlo. Efectivamente, aquí tenemos al papá de los gráficos integrados Intel. Creo que todos sabemos a qué me refiero. El sucesor de este chip gráfico, el i740, es el i752, el cual pasó a formar parte del chipset 810. Y este chipset 810, que fue utilizado dentro de placas para Pentium 3 y Celeron inicialmente, trató de englobar o trató de abarcar todas las funcionalidades que fuesen posibles, incluidas las IGP, las de un procesador gráfico integrado. Este i752 fue integrado dentro de este chipset y años después lo veríamos en todos los portátiles así de coste, vamos a decirlo, bajo en el mercado usuario. Enfrentado a esta i740 contra esta TNT de 8 megas, son todas de 8 megas. Estas son de 8 megas, estas de 8 megas. Quería hacerlo con, bueno, en fin, con tarjetas que tuviesen el mismo músculo, al menos en cuanto a memoria. Contra esta Voodoo, esta es una Voodoo 3, una tarjeta 3DFX con 8 megas, es una Velocity. No sé si es una 100 o una 200, yo creo que esto es una 100. La verdad es que nunca he tenido muy claro qué modelo es exactamente este. Aquí hay una especie como de lío de modelos, que si la Velocity 1000, que tiene disipador, que no tiene, bueno, en fin. Desde aquí quiero dar las gracias a Óscar Barea por todo su tiempo, por todos sus consejos, por toda su dedicación, dado que, y esto tengo que decirlo, esta tarjeta ha muerto en las pruebas. No es que haya muerto, es que digamos que nos hemos dado cuenta de un fallo que tiene, un fallo bastante extraño que me hizo primero sospechar de las placas bases que estaba utilizando y al final resultó ser este regulador de voltaje. Este regulador de voltaje está controlado de algún modo por el chip principal, por la GPU principal, pero no da el voltaje que tiene que dar. He estado realizando diferentes ajustes, cambiando resistencias en la configuración hasta llegar al voltaje correspondiente, pero la tarjeta no funciona bien. Funciona extraordinariamente bien en DirectX, pero no funciona bien en Glide. Así que, pues bueno, tengo aquí una tarjeta, una Voodoo 3 con 8 megas que funciona pues al 75%, porque cuando quiero ejecutar Quake en las librerías específicas para 3DFX, se congela, crashea. Os dejo las pruebas que he podido realizar con estas 3 tarjetas y desde un punto de vista, ¿no? Por ejemplo, me quiero montar un ordenador retro. A ver, esta tarjeta es interesante para montar un ordenador retro. ¿Me puede servir? Hombre, por precio sí, porque no es difícil de conseguir y son relativamente baratas. Pero tengo aquí una TNT. Una TNT de 8 megas que yo creo que vale incluso menos que la i740. Y nada, simplemente dejo que vosotros opinéis. ¿Qué rendimiento da una con respecto a la otra? La 3DFX ya por precio la podemos ir desechando, bajo mi punto de vista. Es más coleccionismo que otra cosa, pero si realmente queremos jugar, yo no sé cuál elegiría.
Muy bien amigos, pues aquí tenemos las pruebas de rendimiento. Empezamos con el test de Mark 06. La i740 se sostiene bastante bien frente a la TNT y a la Voodoo 3. No tiene el mejor resultado, ni muchísimo menos, pero digamos que es una tarjeta a tener muy en cuenta. Me ha sorprendido bastante en las pruebas en general. Otro benchmark, el Final Reality, es un benchmark en DirectX 5 y esto va a hacer que la i740 se comporte francamente bien, dado que por arquitectura está más diseñada para este tipo de librerías. Es muy complicado, pero realmente complicado, a ojos desnudos, saber exactamente qué tarjeta es la que está moviendo el test. Es realmente complicado. Solamente en los resultados finales es cuando evidentemente pues podemos discernir claramente quién es quién. Pero aquí la tarjeta, la i740, está haciendo un papelón. Un papelón. No pensé que fuese a funcionar tan bien. Mis expectativas eran bastante inferiores a lo que realmente luego obtuve en las pruebas. Un Real Tournament, un test en OpenGL. En OpenGL esta tarjeta sufre muchísimo, imágenes muy oscuras, artefactos, rendimiento bastante malo. ¿Funciona? Sí, bueno, podemos decir que funciona. ¿Se puede jugar a esto? Bueno, yo lo he intentado y no se puede jugar al Unreal Tournament con esta tarjeta. Es una tarjeta que podríamos utilizar en juegos recientes desde el punto de vista de finales de los años 90, ¿vale? Juegos que salieron, por ejemplo, en el 99, en el 2000. No, quizás no. Ahora, si vais a montaros un ordenador para jugar a juegos del 96, 97, alguno del 98, es una tarjeta a tener en cuenta, aunque por precio, yo sigo diciendo y sigo pensando para mí que una TNT es mucho mejor. Y además yo creo que incluso son más baratas. Y el rendimiento que van a aportar es también significativamente superior. Quake 2. Digamos que es la parte en la que me entero que mi Voodoo 3 de 8 megas no funciona adecuadamente y decide morir para siempre. Al menos en aplicaciones Glide. O bueno, OpenGL con librerías específicas para 3DFX. En Quake 2, oye, no se ha comportado mal de todo. Ha funcionado bastante bien. ¿Qué ocurre? Pues que tanto en Quake 2 como en Quake 3, que lo estamos viendo ahora, la imagen es demasiado oscura, es muy oscura. El rendimiento tampoco es que sea para tirar cohetes, pero bueno, digamos que corre, que funciona. Pero es precisamente esa calidad de imagen, esa oscurez, ¿no? esa falta de contraste quizás en los colores, pues la que no me acaba de gustar, no me acaba de convencer para aplicaciones OpenGL. Bueno, aplicaciones, hablo de aplicaciones como si la fuésemos a usar para aplicaciones, para juegos OpenGL. Y Quake 3 es la última de las pruebas que le he hecho a ambas tarjetas. Yo llego a la conclusión de que la i740 es una tarjeta hija de su tiempo, que le sirvió a Intel para promocionar su puerto AGP, que tiene un rendimiento modesto sin llegar a extraordinario y que evidentemente forma parte de la historia tanto de Intel como del PC. Os dejo, espero que disfrutéis. Muchas gracias, Carlos, por el espacio que me prestas y hasta el próximo capítulo de Retrozone.